profe querido, Alemania. Mirá, en las fiestas navideñas, en época navideña, me vení con un quilombo. Hubo atentado, elecciones, ¿qué pasa ahí? Justamente atentado en un lugar donde se vendían cosas, como ya mercado navideño. Una persona agarró el auto y pasó por arriba a todos. Donde hubo varios muertos, muchos heridos, muchísimos heridos. Y el tema es, bueno, quién es, ¿no? Esta persona que realizó el atentado. Si bien es de origen islámico, pero había renegado su islamismo, está en contra de la religión islámica y en contra de la inmigración, a pesar de que él mismo es un inmigrante en Alemania, está en contra de la inmigración, estaba en contra de Angela Merkel y sus políticas de apertura. Ahora, más allá de esto y de detenernos en la cuestión de quién es la persona, lo que tenemos que analizar es cómo está la cuestión hoy en Alemania, porque tenemos dentro de poco tiempo elecciones. En febrero son las elecciones allí. Y la verdad es que los sondeos hoy dan con una gran intención de voto a Alternativa para Alemania, es decir, a los sectores que son filonazis, vamos a llamarlo así. Es decir, que tienen una mirada muy conservadora de la realidad, donde no quieren a los inmigrantes, no quieren a la Unión Europea, no quieren a la eurozona, es decir, quieren volver a su moneda nacional anterior, que es el marco alemán, ¿no es cierto? O sea, se parece esas monedas que están olvidadas, ¿no? Porque ya ha pasado mucho tiempo de que teníamos a Europa con la lira en Italia, el franco en Francia y demás, ¿no? Hoy toda la Unión Europea tiene el euro. Entonces, decíamos, una gran intención de voto para los filonazis en Alemania, y la gran pregunta que nos hacíamos es si podemos tener un regreso a un nacionalismo alemán alejado del nazismo, es decir, ¿no? Que sea positivo, un nacionalismo bien entendido, y la verdad que es bastante difícil, ¿no? ¿Y por qué se da este fenómeno? Porque hasta hace poco tiempo atrás no tenían tanto apoyo estos sectores conservadores y de ultraderecha, porque la economía en Alemania era muy buena, era el motor, era la locomotora de Europa. Pero las dificultades a partir de la guerra en Ucrania, por ejemplo, las dificultades que se dan con la provisión de gas barato que venía de Rusia, por ejemplo, la competitividad de los productos automotrices chinos también, hace que la principal rubro en la economía alemana, que es la automotriz, está tan golpeado. Esto lo hemos hablado de el cierre de plantas, que han echado muchos trabajadores, de todas las empresas relacionadas con la industria automotriz. No solamente los que fabrican autos concretamente, sino los derivados también. Por ejemplo, está el grupo el ThyssenKrupp, que fabrica acero, también relacionado con la industria automotriz, también con grandes problemas, con un anuncio de 11.000 despidos, por ejemplo. Entonces, ante esta situación, seguramente aparecen las opciones más conservadoras y más de ultraderecha con más probabilidad de llegar al poder. No es tampoco, que gane, por ejemplo, Alternativa para Alemania las elecciones, no significa que van a gobernar, porque el sistema de ellos es parlamentario. ¿Qué significa eso? Que el primer ministro, lo que en Alemania se denomina canciller. Nosotros, en el resto del mundo, el canciller es el ministro de Relaciones Exteriores. En el caso de Alemania, el canciller es el primer ministro. Eso lo elige el parlamento. Y para la elección necesitan hacer coaliciones, excepto que la victoria sea tan grande que tengan mayoría en el parlamento alemán y puedan elegir sin necesidad de una alianza, lo cual es casi imposible. Entonces, por eso dicen que es muy difícil. ¿Quién va a armar el gobierno? Tiene que ser una coalición que tenga la mayoría de los votos del Parlamento alemán. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, un caso, le hago una comparación? En España ganó la derecha, pero no gobierna la derecha, gobierna el socialismo. ¿Por qué pasó esto? Porque también en un sistema parlamentario en donde las alianzas en España hicieron que la derecha no tenga los suficientes diputados, digamos, para que entendamos, para poder gobernar y que se elija el primer ministro o el presidente en caso de la figura en España. En Alemania es probable que pase lo mismo, que pueda llegar a ganar quizás, probablemente, la ultraderecha, pero que no sea gobierno. De todas maneras, es una tendencia que cada vez gana más adeptos. Ahora, fíjate, profe, lo asocio esto con vos me hablabas de guerra, de los lugares cuando van perdiendo las fuentes laborales,
empiezan a aparecer los nacionalismos. Es decir, che, echame los que vinieron de afuera. Exactamente. Esto que nosotros antes no hacíamos, lo hacía Carlito y Chicho, vinieron de Argentina. Empezá a volarlo porque nos estamos quedando sin laburo. Cuando las cosas van bien, los nacionales hay cosas que no quieren hacerlo. Como decir, no, yo esto no lo hago. Que lo haga. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Yo esto acá no lo hago. Pero cuando viene la pérdida del laburo... Sí, expulsarme los extranjeros, ¿no? En el caso de Argentina vemos... Bueno, lo contaste cuando hablamos de Francia también, la diferencia, uno decía, de similitudes de gobierno, que uno los pensaba más compatibles, como había sido en Francia y el gobierno de Javier Milei, ahí contábamos bien la diferencia. No, mirá que ellos, igual que lo que puede ser Trump, ellos ellos en la libertad es para los nuestros. Exactamente. Puertas además, adentro, no es que vale que venga todo. Hay otro fenómeno que está apareciendo en el mundo, que es la eliminación de los temas tabú o de las cosas que antes no se podían discutir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recién yo lo escuchaba las informaciones que decían que bisnieto de Mussolini, ¿no? Juega al fútbol en Italia, hizo un gol, no sé qué pasó. Segunda edición hicieron todo el gesto. Y todos hicieron ese gesto. Cuando no era tolerado, es decir, eran menos lo que podían hacer esos gestos, eran generalmente marcados y después apresados y demás. Es decir, se perseguía estas cuestiones. Hoy aparece como ya vemos, podemos ver en algunos videos que hay le cuento, vemos para ahí que está. El gesto que dicen, ¿no? El de levantar el brazo. No. Y saludan al gol de él, el pariente de Mussolini, lo saludan. Bisnieto con gesto directamente. Bueno, fascista. El fascista, digo, sí, ¿no? Así en un partido de fútbol, le levantan la mano derecha. Así era, ¿no? Y no son algunos. La mano, son la mayoría. La mano era así, levantada así, no, digamos, a ver, ¿cómo llamarlo? Sí. Y bueno, el que lo está viendo ni vertical ni horizontal, 45 grados sería una cosa así. La altura del hombro. Es toda la simbología que tenía tanto el fascismo como el nazismo, que venía del Imperio Romano. Muchas cosas, por ejemplo, como el águila imperial que usaban los nazis, por ejemplo, eran todo simbologías que hacían referencia al Imperio Romano. El saludo ese también, digamos, fascista o nazi-fascista, también tiene un origen romano. Entonces, bueno, la vuelta a ese tipo de cuestiones es el peligro de que no sea tabú este tipo de cuestiones, que se empieza a cuestionar cosas que antes decían esto no se jode porque pasamos una guerra nosotros del 39 al 45 que fue la catástrofe más grande que hubo en la humanidad, digamos, donde se murieron 50 millones de personas, que fue una catástrofe realmente para el mundo, donde se combatió en el río de la Plata, aquí, enfrente de la costa de Montevideo, por ejemplo. Se combatió en Asia, en Australia, se combatió en todo el mundo, digamos. Entonces, no podemos revivir este tipo de cuestiones. De todas maneras, hay una ola, digamos, conservadora que permite ese tipo de cosas por contextos varios. Por eso analizamos hoy en Alemania qué es lo que está pasando a nivel económico, y eso, vos hacías una analogía con Francia, y también podría caberle a Francia o a algunos otros lugares, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y el fenómeno que hace que estas ultraderechas nazis o filonazis aparezcan el umbral, digamos, de la política europea, y que probablemente en el mediano plazo puedan ser gobierno. Profe, me decías cuándo es el nuevo febrero. Y las elecciones. El tema de Elon Musk, ¿qué declaró Elon Musk? Me había olvidado de eso, sí. Bueno, justamente dijo que los políticos tradicionales en Alemania habían fracasado y que había que votar alternativa por Alemania. Es decir, se decanta que en Estados Unidos apoya a Trump, se decanta por esta opción que no podemos hablar de que sean personas conservadoras solamente, o que sean opciones políticas ligeramente a la derecha. Estamos hablando de filonazis, de gente que reivindica la CSS, por ejemplo, ¿no? Que eso le valió también una enemistad con la ultraderecha francesa. Ya cuando las ultraderechas empiezan a radicalizarse, se desconocen entre ellos. Porque justamente fueron los nacionalismos en Europa lo que llevaron a la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente, ¿no?
En la segunda aparece otra cuestión cruzada, ¿no? La cuestión del nacionalismo, pero también la cuestión ideológica de capitalismo. En todos los países se mete, Elon Musk no titubea. Es donde hay algo se mete a opinar. En realidad no es inocente, en realidad no es que es un opinólogo. No, claro. Sino que está armando. Claro. No es casual, no, está claro. Está armando una red, digamos, de ultraderecha que variopinto, como se hizo muchas veces, no son lo mismo, digamos. Aquí tenemos un gobierno que es más ultraliberal, más que tan conservador como, si bien Milei es conservador en lo social, de todas maneras estamos hablando de fenómenos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Europa el tema del fascismo y de los nazis es como que lo que yo te decía de la ruptura de las temáticas tabú. Yo creo que está volviendo. Si miramos ese video de la gente en la cancha, en la tribuna del fútbol, haciendo el saludo fascista, nos estamos dando cuenta que ya es otra cuestión. Volvemos a esa para recordar un poco lo que es la derecha liberal y la derecha nazi, digamos, por decirlo, totalitaria, la derecha totalitaria. En la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron, ¿no? Una cosa es los Estados Unidos de Norteamérica, que lo gobernó una derecha liberal, y otra cosa es los países del eje Roma-Berlín con una derecha pero totalitaria. O sea, hay una diferencia y de hecho se enfrentaron en batalla. Le doy paso a algunos oyentes, claro, el saludo, pero creo que lo dijiste, el saludo del grito gutural también venía de los romanos, creo que la clase venía de los romanos. Simbología romana. Y otro habla, dice, un par de gobiernos de izquierda y a la mierda de Alemania. No sé si gobierno de izquierda. Nunca gobernó de izquierda en Alemania. Eso, de hecho, Merkel era conservadora. Igual creo, esto, que no se me enoje el amigo que no tiene ni cara, ¿no, René? Esto de compramos la gilada, si un gobierno de derecha, de izquierda, en esa la gilada, un par de gobiernos de izquierda de Alemania, la verdad que no lo imagino. Me lo confirmás, nunca hubo un gobierno de izquierda en Alemania. Es más, te digo, te voy más allá. En Europa, y ni siquiera los países escandinavos, no tuvieron ningún gobierno de izquierda. Sí han tenido gobiernos que le han dado mayor participación al Estado, y por ejemplo, te puedo dar los ejemplos de Noruega, Suecia, que le ha ido además muy bien, excelente le ha ido, con la participación del Estado en la economía. Después ha habido la socialdemocracia. La socialdemocracia no son ni zurdos ni comunistas. La socialdemocracia es una expresión un poquito. Pero vos tirás la palabra social, no te va a enojar, René, con lo que te digo. Esto es, no conocemos del tema y nos largamos a tirar derecha e izquierda. No existe lo que tiraste, René. Y lo digo, es más bien sido los propios alemanes también que, voy a utilizar la palabra penalizar, corregime, que no te permitían gestos nazis, situaciones nazis. No, los propios alemanes, alemanes, ni lo digo yo ni lo dice el profe. De hecho, por eso yo te decía, por ejemplo, hay una cuestión que es injusta. Por ejemplo, en Alemania, hasta hace muy poquito tiempo atrás, era muy mal tener una bandera, izar una bandera alemana. No hablemos de la bandera nazi, por supuesto, ni hablar. La bandera alemana era mal visto, porque era visto como nacionalismo, era mal visto. Entonces, ¿cómo recuperar el orgullo, la dignidad y el nacionalismo bien entendido de Alemania sin que aparezcan estas personas, ¿no? Gracias, profe. Gracias. No sé, ¿la fiesta dónde la pasa? Aquí en Santa Fe, en la casa de familia. Así que nada, tranquilo.